Damos una bienvenida muy especial a todos los que hoy están en este lugar y los que se han conectado con nosotros por la virtualidad. Sabemos que hemos trabajado nuestro énfasis este año, ¿cuál es? Caminando al estilo de Jesús. Hace 8 días nuestro pastor Bernardo estaba predicando sobre el capítulo 3 y no me he querido salir del capítulo 3 porque creo que si seguimos leyendo cada texto que se nos predica aquí en este lugar, siempre habrá una palabra nueva, una palabra fresca para nosotros, amén, porque la palabra es hermosa y es rica para hablarnos en cada necesidad. Y recordemos un poquito en el capítulo 3, recordemos donde el pastor nos contaba la palabra sobre Juan el Bautista, cómo estaba preparando, allanando el camino para el que venía, ¿cierto? Que es el Señor Jesucristo. Y dice que él comenzó a predicar. Y su primer mensaje en su predicación, ¿cuál fue? Llamando a la gente al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Amén. Y dice que muchos de los que venían y veían que Juan el Bautista estaba bautizando, dice allí en el versículo 6, que cuando confesaban sus pecados, ellos definitivamente daban el paso al bautismo. Y es que el arrepentimiento es antes del bautismo, ¿cierto? Y es lo que hacía la gente al escuchar la exhortación de Juan el Bautista, procedieron al arrepentimiento y luego daban como evidencia de esa decisión por Cristo, se bautizaban. Pero quiero que nos detengamos un poquito allí en el versículo 11, Mateo 3, versículo 11. Allí dice Juan el Bautista, dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Lean fuerte conmigo: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En este contexto, por eso es tan importante estudiar los contextos, porque en este contexto, cuando habla de fuego, no habla del fuego que habla cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, que dice que se puso sobre cada persona como lenguas de fuego. Aquí se nos explicó hace 8 días que este fuego tiene que ver con juicio. ¿Amén? ¿Tiene que ver con qué? Con juicio. Entonces, Juan hace una profunda declaración sobre el Mesías venidero. Y sencillamente lo que estaba haciendo era declarando el cumplimiento de esa promesa que se había hecho muchos años atrás en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Allí se profetizó que el Mesías vendría y él lo estaba anunciando. Dice allí: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea en todo el pueblo de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Amén. Entonces, Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados porque es uno de los requisitos para poderme bautizar, ¿cierto? Confesar mis pecados y apartarme de ellos y volverme al Señor. Pero él dice que Jesucristo, que es Dios mismo, que se hizo hombre para venir a esta tierra, ¿cierto? Era mayor que él, era sin pecado, ¿cierto? Era Dios mismo y decía que no era digno. Él era mayor y que no solamente vendría a salvar a este mundo, sino que él bautizaría. Hace una comparación entre el bautismo en agua y él hace una comparación con el bautismo, pero ya el bautismo del Espíritu Santo, que no es un bautismo físico, sino es un bautismo espiritual. Amén. Yo me ponía a leer este texto y yo veo 3 etapas
que evidencian que yo me he vuelto a Dios a través de Jesucristo. Vamos a hablar de qué? De 3 etapas que evidencian de que usted y yo nos hemos vuelto ¿a quién? A Dios a través de Jesucristo. Amén. Y lo primero, no me voy a detener solamente en ese tema. Vamos a hablar de 3 cosas. Lo primero, ya el pastor tocó una parte hace 8 días que tiene que ver con el arrepentimiento. Amén. ¿Fue qué? ¿Qué predicó? El arrepentimiento. Amén. Es el llamado de Juan el Bautista, es el llamado del Señor Jesús. El primer mensaje del Señor Jesús después de que fue bautizado fue también llamar al arrepentimiento, porque el reino de Dios se había acercado. Pedro, cuando da una predicación a miles de personas, lo primero que dice es: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Recuerden que el bautismo no perdona los pecados. ¿El que perdona quién es? Es el Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero el hecho de que usted y yo procedamos al bautismo quiere decir que ya nos arrepentimos, ¿cierto? Por eso habla allí. Entonces recordemos que el arrepentimiento fue el mensaje central del Señor Jesucristo. Fue el mensaje central de Él. Y lo que sabemos que después de que encarcelan a Juan el Bautista, el Señor Jesús empieza a predicar. Por allí en Mateo capítulo 4 empieza a predicar y llama al arrepentimiento, porque el reino de Dios había llegado. Y si usted y yo le seguimos leyendo el capítulo 5 de Mateo, también en el Sermón del Monte, casi todas las enseñanzas del sermón es invitando al arrepentimiento. Era un tema muy reiterativo en todos los bosquejos, en todas las enseñanzas del Señor Jesús. Creo que el arrepentimiento es un elemento decisivo en la conversión. Quiere decir que si usted y yo hacemos la decisión por Cristo y no nos hemos arrepentido de nuestra vieja manera de vivir, sino que sencillamente hacemos una oración porque alguien nos guía a hacer la oración, o pasamos adelante porque alguien nos invita a pasar, yo les digo, mis amados, allí no ha ocurrido absolutamente nada. Yo debo bautizar, cuando me voy a nacer de nuevo, a entregarme a Cristo, debo evidenciar un arrepentimiento en mi corazón. Jesús, generalmente cuando hablaba del arrepentimiento, Él hablaba puntualmente de repudiar esa vida de pecado y la decisión de volvernos a Cristo, ¿cierto? Por la salvación. Y eso no ha cambiado hasta hoy. Y algo que nosotros debemos dejar bien claro es que el arrepentimiento opera en nosotros no porque seamos muy piadosos o no porque usted y yo se sienta muy mal por haberle fallado a Dios. El arrepentimiento lo da ¿quién? Lo da Dios mismo. Lo da Dios mismo a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una de las funciones primordiales del Espíritu Santo para con nosotros como iglesia. Entonces, recuerden ese texto que está en 2 de Timoteo 2:25, donde el apóstol aconseja a Timoteo, y para mí eso es claro lo que le dice el apóstol. Por eso entiendo que el arrepentimiento proviene de Dios. Él le aconseja a Timoteo que corrigiera con mansedumbre a los que se oponían a la verdad, por si quizás Dios les concedía que se arrepintieran para comprender la verdad. Por si acaso Dios les daba la oportunidad ¿de qué? De que se arrepintieran. Entonces recordemos, yo solo voy por apenas de pronto uniéndome un poco a los conceptos que el pastor dio. Recordemos entonces que el arrepentimiento es un mandamiento a reconocer la pecaminosidad propia y odiarla. Y como consecuencia me vuelvo a Dios, ¿cierto? Quiere decir, yo siempre lo ilustro así, quiere decir que si yo estoy hacia allá y allá es el pecado, todo lo que me llama a mí la atención, el arrepentimiento tiene que dar un giro de 180 grados y volverme ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Volverme a Él.
El verdadero arrepentimiento, mis amados, involucra tanto el intelecto como las emociones y la voluntad. Recordemos, el arrepentimiento involucra el intelecto, las emociones y la voluntad. Recuerden que el intelecto hace parte del espíritu. Usted y yo somos tripartitos. Dios nos dio espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Dentro del espíritu hay una parte que se llama comunión, otra que se llama intuición y otra que se llama, ¿cómo? Conciencia. ¿Sí? Recordemos, conciencia, intuición y comunión hacen parte del espíritu. Y entonces, ¿cómo opera el arrepentimiento en el intelecto? Sencillamente porque empieza a activarse la conciencia en nosotros y empieza a hacernos sentir que hemos hecho afrenta contra Dios mismo. Cuando pecamos, realmente lo que usted y yo hacemos es eso, hacer afrenta al Dios Santo, y que usted y yo somos responsables de las consecuencias de nuestro pecado, ¿cierto? Es ahí donde, cuando se nos expone la palabra, el Señor nos permite reconocer quién es Cristo. Y nos permite tomar también la conciencia, aceptar que el Señor Jesús tiene el derecho propio de gobernar nuestras vidas. Pero también digo las emociones, ¿por qué? Porque sencillamente el arrepentimiento generalmente va acompañado ¿de qué? De dolor. Recuerden que en el alma están las emociones, nos sentimos tristes o muy gozosos, deprimidos, cansados, ¿cierto? Allí nos encontramos con las emociones. Generalmente el auténtico arrepentimiento va acompañado de profunda dolor, se siente uno muy abrumado de haberle fallado a Dios. Pero puede ocurrir que yo me sienta triste, abrumado o hasta avergonzado porque se dieron cuenta que yo fallé, pero puede que no haya arrepentimiento. Y de eso tenemos un ejemplo muy latente que es Judas, ¿cierto? Judas le falló al Señor. ¿Tuvo la oportunidad de arrepentirse? Tuvo la oportunidad. No era sino que lo hubiera hecho, Señor, perdóname. Solo con eso. Señor, perdóname. De hecho, cuando el Señor le dice, le permite comer allí del plato, le estaba dando la oportunidad. Y yo creo que el Señor Jesús anhelaba que Judas procediera al arrepentimiento, aunque el Señor dijo que esto ocurrió porque debía cumplirse la palabra. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, seguramente sintió remordimiento, pero prefirió ¿qué? Ahorcarse, ¿cierto? Fue lo que él hizo. Entonces puede pasar, muchas veces podemos nosotros sentirnos muy abrumados, muy tristes, pero no haber una determinación en mi corazón de abandonar el pecado y devolverme al Señor Jesús. Pero también opera la voluntad. Es ahí donde usted y yo tomamos la decisión de cambiar de rumbo, de cambiar de actitud, de cambiar de mente. Recordemos que es eso, arrepentimiento en el significado, según la palabra, es cambio de actitud, cambio de dirección, cambio de mente. Entonces allí es donde está esa decisión, esa determinación de abandonar esa desobediencia obstinada y sencillamente rendir nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Entonces, ahí estamos viendo cómo operan esas tres cosas, ¿cierto? En lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Hoy es una invitación para todos nosotros volvernos al Señor en arrepentimiento. Dijimos que solamente voy a dejarlo hasta ahí, era más tocando algo de lo que el pastor habló hace 8 días, y dijimos que son 3 etapas que evidencian que usted y yo nos hemos vuelto a Dios a través de Jesucristo. Lo primero es el llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. La segunda invitación es que usted y yo, una vez que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, inmediatamente, porque eso es lo que hacía la iglesia primitiva, inmediatamente se bautizaba. Se bautizaba. Yo lo digo y tengo que aclararlo, y yo lo he contado varias veces, que yo duré 13 años esperando bautizarme. Y yo hoy por hoy digo, ¿por qué yo no me bauticé rápido? Pero la verdad es que yo casi no me acuerdo que alguien me invitara a bautizarme. Yo iba
a la iglesia con mi mamá desde muy joven, pero yo no me acuerdo casi que nadie me dijera o que me discipulara y me dijeran, toca que se bautice porque usted ya es una hija de Dios. Usted ya le enseñó a Jesús. Usted toca la pandereta aquí en la iglesia, porque yo era las que tocaba la pandereta en la iglesia. Nunca me dijeron. Pero cuando yo tuve un encuentro personal con Cristo, un 1 de enero del año 90, que fue cuando el Señor me rescató porque yo me había apartado, y que Él me dijo que si yo no me volvía a Él, me iba a cortar, que yo olía a muerto, porque eso fue lo que me dijo la persona que Dios me ha mandado a decir. Yo con temor reverente me arrepentí y me volví a Jesús como mi Salvador. Y ese día tuve un encuentro con el Señor Jesús. Y lo primero que yo quise hacer después de esa experiencia fue bautizarme. Y me bauticé después de 13 años. Hoy por hoy vemos en la iglesia muchas personas que se demoran mucho en tomar la decisión de dar este paso de fe. Recordemos que el bautismo nos salva. El bautismo es un testimonio en la muerte y en la resurrección con el Señor Jesucristo. Cuando usted y yo entramos al agua, lo que estamos dando simbólicamente es una muerte a nuestra vieja manera de vivir, y cuando salimos del agua estamos naciendo a una nueva vida en Cristo. Con el bautismo usted y yo estamos diciendo: yo soy un testigo del poder de Dios, de lo que Él ha hecho en mi vida y en mi corazón, y yo voluntariamente decido seguirlo a Él. Es un testimonio de arrepentimiento de mis pecados. Es un testimonio de cambio del reino. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas, sino que ahora pertenezco al reino de Dios. Amén. Recordemos que solamente hay dos reinos. Hay uno, es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No hay puntos medios. Y siempre que hablamos de un reino, hablamos de un rey. Y queremos participar del reino y todos sus beneficios y todas sus bendiciones, pero no queremos sujetarnos al rey ni a sus condiciones. Queremos manejar nuestra vida como a nosotros nos parece, y eso no es. Entonces yo animo a la iglesia. No sé si usted está en esa condición que no ha tomado la decisión de bautizarse. Es una bendición el bautismo. El Señor Jesús no necesitaba bautizarse, pero Él lo hizo para dejarnos ¿qué? Un ejemplo. Él no tenía pecado, Él no necesitaba, pero Él necesitaba dejarnos un estilo de vida que lo pudiéramos seguir, ¿cierto? Entonces debemos volvernos de todo corazón en la decisión, en lo que tenemos que decidir, en lo que tiene que ver con el bautismo. Así era la iglesia primitiva, como les digo. La primera decisión que ellos tomaban, apenas recibían a Jesús, escuchaban la palabra, la exposición de los apóstoles, de una vez estaban dispuestos a bautizarse. Muchos tienen un evangelio muy superficial, no quieren dar pasos de obediencia. Y yo digo, si usted ha recibido a Jesús y lo hizo con fe, la fe dice que la fe en Jesucristo trae salvación. Ténganlo por seguro. Si usted ha creído en Jesús, le pasó a este hombre, al ladrón allá en la cruz, ¿cierto? Era de lo peor que había en la sociedad en ese tiempo. Pero solamente por haberle dicho al Señor: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ese le garantizó la salvación, haber creído en Jesús como su Salvador. Pero yo les digo, además de creer en Jesús, yo les digo, la vida cristiana es dinámica. La vida cristiana, diga conmigo, la vida cristiana es dinámica. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que vivir nuestra vida cristiana todos los días de nuestra vida. No es cuando usted y yo venimos a la iglesia. Es allá afuera y en cada cosa que usted y yo hacemos, en cada decisión que tomamos, en cada situación que pasa al interior de nuestra familia, en nuestras situaciones espirituales, emocionales, en nuestras relaciones con otras personas. Yo debo jugar a ser cristiano, en serio. Esto no, de verdad que no es de mentira. Yo debo creer que esto es algo serio. El Señor nos llama a caminar realmente como sus discípulos.
Y vemos varios ejemplos en lo que tiene que ver con el bautismo. Nomás recordemos el ejemplo del eunuco. ¿Recuerdan cuando iba allá en el carruaje y va Felipe? El Espíritu Santo lo manda para que vaya a él y le pregunta: ¿usted está entendiendo lo que está leyendo? Y él dice: pero ¿cómo hago para entender si no tengo quien me enseñe? Y Felipe allí se pone y le explica el Evangelio, le enseña quién es Jesús, porque él estaba leyendo sobre eso, el plan de salvación. Y lo primero que le pregunta el eunuco a Felipe es: ¿hay algo que me impida que yo sea bautizado? Y él le dijo: pues no, solamente creer en Jesús. ¿Y qué le contestó él? Creo. Esa fue la respuesta del eunuco: yo creo. ¿Y qué hicieron? Yo no creo que se fueron a buscar por allá un sitio bien sofisticado. Yo creo que por ahí en cualquier charco donde más medio cabía, ahí lo metió y lo bautizó. Recordemos el carcelero de Filipos. ¿Recuerdan lo que ocurrió allí con los apóstoles? Se pusieron a cantar, un terremoto, se abrieron las iglesias, las cárceles, los barrotes, los grillos, todo se soltó y ellos salieron a libertad. Y dice que el carcelero se iba a quitar la vida porque era gravísimo el custodiar, y sobre todo unos personajes como estos discípulos. ¿Y qué es lo que él hace? Los lleva. Bueno, los apóstoles le dicen: no se vaya a quitar la vida, espere un momentico, aquí estamos, todos estamos acá. Los lleva a la casa de él, les sanan sus heridas, les lavan las heridas, les hacen sus curaciones, y allí aprovecha el apóstol para presentar a Jesucristo. El Filipo le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y allí el apóstol le predica a Cristo. Y dice que esa misma noche, él y toda su casa creyeron en Jesucristo y fueron bautizados. Amén. Es eso. Cuando usted y yo hemos creído en Jesucristo, lo primero que yo debo hacer es: ¿cómo hago para sellar esa fe que yo he tenido en el Señor Jesús? Que realmente yo soy un discípulo de Jesús y que la gente me debe conocer como un hombre y una mujer que estamos dando pasos de obediencia y de fe. Y no puedo pasar por acá sin recordar a Karina. ¿Recuerdan Karina? Una guerrillera muy famosa que el Señor utilizó al pastor Gilberto, el esposo de la pastora Olga Sofía, en la fiscalía. La cogieron presa y allí el hermano Gilberto, el pastor Gilberto, le presentó a Jesucristo. Y Karina se arrepintió. Dijo: yo quiero conocer a Jesucristo. Una mujer que tenía toda la fama de lo más malo que había en la guerrilla. Había matado mucha gente. Y recuerdo mucho que después de que ella hizo decisión por Cristo, a los poquitos días dijo: yo me quiero bautizar. Y recuerdo muy bien que el pastor Gonzalo fue con Gilberto y con Olga Sofía, y en un lavamanos de esos largos, ustedes conocen como el de acá, ¿cierto? En esos lavamanos grandes, llenaron el lavamanos y ahí la bautizaron. Hace poco, en una actividad de pastores, ella estaba dando el testimonio. Es una mujer que hace ya, yo le perdí la cuenta, pero creo que hace como unos 15, 18 años está siguiendo a Jesucristo, y dice que es lo mejor que le ha podido pasar a ella. Es una mujer que testifica y está haciendo misiones, se está yendo a predicar a Cristo a muchas partes, de incógnita, porque tiene muchos enemigos. Pero fue una mujer que testificó que quería seguir a Jesús. El querer seguir a Jesús, mis amados, con todo respeto, no es suficiente venir y sentarme a escuchar un culto acá. Yo tengo que dar pasos de obediencia. Yo tengo que evidenciar a qué reino es que yo pertenezco. Si usted no se ha bautizado, yo le digo, mis amados, le animo para que lo haga. Si usted necesita que lo discipule, con mucho gusto. Ahorita estoy discipulando 3 personas. Y es lo mejor que puede haber para uno, porque es lo que el Señor nos llamó. Tenemos que hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, y debemos hacerlos seguidores de Jesús. Y vamos entonces con el tercero. No nos vamos a demorar más porque es en el que yo me quiero detener un poquito. Entonces el primero es el ¿qué? Arrepentimiento. Segundo,
El bautismo, segundo paso que evidencia que yo me he vuelto a Dios a través del Señor Jesús. Tercero, es que tenemos una gran promesa, y así yo titulé la prédica de hoy. ¿Cómo se llama? Una gran promesa que está a nuestro alcance, mis amados, está a la mano. Muchas veces la hemos conocido, la hemos escuchado, hemos visto que otros disfrutan de esta gran promesa, pero vemos de lejos, no queremos meternos allí. Nos da miedo. Qué mentiroso el enemigo, porque él le hace dar miedo a las personas cuando tenemos experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Eso es una gran mentira. Usted y yo no podemos tener temor de tener una experiencia sobrenatural, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, el tercero es que tenemos una promesa que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo se produce en el momento de nuevo nacimiento. El día que usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ese día viene a morar el Espíritu Santo sobre su vida y sobre mi vida. La palabra dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, definitivamente cuando pensamos en nuestro énfasis de seguir llevar una vida al estilo de Jesús, creo que el Señor Jesús es el que más nos desafía, porque él tenía una excelente relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el gran secreto del Señor Jesús en su ministerio. De hecho, si nos preguntamos cuántos milagros el Señor Jesús hizo antes de bautizarse, ¿ustedes saben de alguno? ¿Hizo alguna sanidad, alguna liberación de demonios? ¿Predicaba? ¿No? Él empezó a ejercer su ministerio justo después de que se bautizó. Justo cuando el Señor, dice la palabra, que los cielos fueron abiertos, que se escuchó la voz del Padre, ¿cierto? Donde decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero en esa escena también se aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, que vino y se reposó en el hombro del Señor Jesús. Y es ahí, porque definitivamente el Señor renunció, en su divinidad renunció a todos sus atributos como Dios y se sometió a todas las limitaciones de un hombre o una mujer como usted y yo. Por eso el Señor Jesús necesitaba recibir al Espíritu Santo para recibir ¿qué? Poder de lo alto y poder ejercer su ministerio. El Señor necesitaba. Si el Señor Jesús lo necesitaba, mis amados, diga: ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más nosotros? Yo no pudiera predicar aquí parada si el Espíritu Santo no estuviera ayudándome. Amén. Entonces, mis amados, recordemos, debemos distinguir entonces entre la morada del Espíritu Santo, que es el que está en todas las personas, pero distinguirlo de la llenura del Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 5 versículo 18 dice, en una versión que me llamó la atención, dice: no se emborrachen con vino. ¿No se emborrachen con qué? No voy a preguntar quiénes todavía se emborrachan con vino. Espero que no haya. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, ¿sean qué? Llenos. ¿Sean qué? Llenos. Haga de cuenta que usted y yo tenemos un vaso con agua muy transparente, pero en la mitad tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el Señor? Ustedes tienen que rebosar. Ese Espíritu Santo debe rebosar en su corazón. Es eso, la llenura del Espíritu Santo. Y muchos en la iglesia de Cristo se han conformado con tener el Espíritu Santo como la señal de salvación, como esa marca, ¿cierto? ¿Cómo es que le dicen? Se me fue la palabra, lo que le ponen a las vacas. Ese sello, esas arras, como dice la palabra, de Espíritu Santo.
¿cierto? Somos marcados con el Espíritu Santo. En el mundo espiritual, usted y yo somos conocidos como hijos de Dios porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis amados, la llenura es ser controlado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así como el borracho es controlado por el alcohol y somete sus pensamientos, su corazón, su voluntad, y realmente ya no se controla él, sino lo controla el alcohol. Aquí lo que nos dice la palabra es que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo sea el que nos controle a nosotros. Que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, toda la voluntad sean controladas por el Espíritu Santo. Por eso, mis amados, necesitamos hoy decirle al Señor: yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, pero ¿está seguro que tiene la llenura del Espíritu Santo? Preguntémonos. Yo me lo he tenido que preguntar. Y hoy más que nunca le he dicho: Señor, yo anhelo sumergirme en el río de tu Espíritu. Por eso estábamos cantando. Y en Ezequiel 47, si no estoy mal, habla allí de una visión que Ezequiel tuvo, donde habla de unas aguas que salían de un templo. Y habla que él entró a ese río y sus tobillos, su agua entró hasta los tobillos, y tomaron otra medida y luego entró un poco más hasta las rodillas, y entró un poquito más tras una medida y entró hasta los lomos, le daba el agua. Y dice que entró un poquito más, pero ya no podía caminar, tenía que ¿qué? Nadar. Y es esa la invitación. Pueda que usted y yo estemos con el agua hasta los tobillos, pueda que otros las tengan hasta las rodillas, pueda que otros las tengan hasta los lomos. Hoy la invitación es que usted y yo nos sumerjamos en el río del Espíritu Santo. Amén. Hoy esa es la invitación, sumergirnos en el río del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, no podemos descuidar ni ser desobedientes la relación con el Espíritu Santo, porque es ahí donde usted y yo vamos a tener éxito en el cristianismo, la amistad con el Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene la llenura del Espíritu Santo? Debemos evitar contristar al Espíritu Santo. La palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo. Eso está en Efesios 4:30. Pero ¿cómo más? Estoy permitiendo cosas deliberadamente que lo apaguen, porque Él no se va a ir. Él va a estar ahí, pero apagado. Debemos evitar que nos controlen nuestros apetitos y nuestros deseos. ¿Nos están controlando nuestros apetitos y nuestros deseos? Pues yo les digo, mis amados, Romanos 8:7 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Debemos evitar, mis amados, acomodarnos a patrones del mundo que se oponen a Dios. La palabra dice en Santiago que el que ama al mundo se constituye el enemigo de Dios. A veces hemos permitido que cosas del mundo entren a la iglesia y nos hemos sentido muy cómodos y nos hemos acomodado a cosas que el mundo las ve como normales. Nosotros no podemos ver normales lo que nos vende el mundo. Usted y yo somos la iglesia de Cristo, llamados a ser como Él. Amén. Tenemos que evidenciar la santidad en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Una de las cosas que nos va a ayudar a ser llenos del Espíritu Santo es llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios llena nuestra mente, mis amados, sus pensamientos son nuestros pensamientos. Sus estándares son mis estándares. Su voluntad será mi voluntad. El Espíritu Santo producirá en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Amén. Pero necesitamos, además de llenarnos de la palabra, mis amados, necesitamos un corazón y un entendimiento dispuesto a entregarlo todo.
a entregarlo todo. Primera de Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Es una pregunta que nos podríamos decir. Y sencillamente, el que está lleno del Espíritu Santo es un cristiano, un discípulo enseñable. Se deja enseñar por la palabra, por el Espíritu Santo, por sus líderes, por sus padres. El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos da poder. Eso lo dijo el Señor en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, para que me sean ¿qué? Testigos. Usted y yo no podemos ser testigos en ninguna parte y hasta lo último de la tierra si no tenemos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de amor. ¿Cuánto nos falta amor, cierto? Tolerarnos con el difícil. El Espíritu Santo nos ayuda a experimentar la verdadera libertad, porque Cristo nos hizo libres. El Espíritu Santo nos hace cada día más a la imagen de Jesús en todo lo que es Él, en su carácter, en su santidad, en su amor, en su perdón, en su servicio, en su obediencia. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos revela la verdad. Si eso está pasando en su vida y en mi vida, tenemos la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con santidad. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con ¿qué? Con santidad o santificación. Entonces tenemos al Señor Jesús como nuestro gran desafío, que necesitó del poder del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Viene a Él en el bautismo. Y en Lucas, para terminar, abramos Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Lucas 4, 14 al 21 dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de Él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso en pie para leer ¿qué? Las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. ¿Qué decía? El Espíritu, léalo conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Mis amados, el Espíritu Santo es un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido así? Es un regalo. Los regalos se rechazan o se reciben. Se reciben. Amén. La palabra dice que nosotros, siendo malos, padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Esta mañana es una muy buena oportunidad, mis amados, para pedir el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo les aseguro, su vida y mi vida nunca será la misma cuando entremos en la llenura del Espíritu Santo. Como les digo, el Espíritu Santo es un regalo, pero también es una gran responsabilidad. Porque el Espíritu Santo nos fue dado para que usted y yo seamos puentes entre el mundo y Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad, con la unción del Espíritu Santo, el poder y la autoridad que nos ha dado, de traer libertad a los cautivos. Ahí lo leímos, ¿cierto? El Señor dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les voy a poder dejar un regalo, una promesa. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos.
ustedes tendrán a otro consolador que los va a acompañar y los va a ayudar y los va a capacitar hasta cuando yo vuelva. Usted y yo no estamos solos. Tenemos que profundizar en conocer al Espíritu Santo. Creo que este tema tiene mucho por enseñar. Pero pienso que para nosotros más que el conocimiento es la experiencia. Y necesitamos entrar en relación con el Espíritu Santo. Él no se hace de rogar. Él está ahí en su vida. Cuando usted decidió por Cristo, usted lo recibió. Usted es templo, usted es portador de la gloria de Dios, por donde quiera que vaya. Por eso debe tener mucho cuidado cómo se conduce, como yo me conduzco. Porque estamos poniendo una pancarta grande, ¿cierto? Soy templo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pónganse bien, por favor. Mis amados, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está en su vida y está en mi vida. Diga, el Espíritu Santo está en mi vida. Él está a nuestro alcance, mis amados. Él ya nos fue dado. El Espíritu Santo está en mí y el Espíritu Santo está para beneficio de todos los pobres, los cautivos, los oprimidos, los quebrantados. Y Dios está usando y quiere seguir usando una iglesia ungida, una iglesia que se atreve a traer el reino de Dios a la tierra con milagros, prodigios, señales, liberaciones, sanidades, restauraciones. Eso usted y yo lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Usted y yo lo podemos hacer. Esto no es un privilegio de unos pocos. Dios quiere usarnos como su iglesia. Dios está esperando usar una iglesia ungida, no una iglesia carnal. Él quiere llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, ministerios ungidos con el Espíritu Santo, porque usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Tenemos qué? Una responsabilidad. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sé que hoy tú nos has hablado de estas tres evidencias de que nos hemos vuelto a Dios a través del Señor Jesucristo. Y es el llamado a la salvación, el llamado, Señor, al arrepentimiento, el llamado, Señor, a bautizarme en el agua, pero también el llamado a buscar la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis amados, ahí en oración, diga: Espíritu Santo, renueva mi mente, renueva mi vocabulario, renueva mis relaciones con los demás, que sean relaciones sanas. Señor, yo te pido que cambies mi vida en todo lo que yo soy, en lo que yo hago. Dígale: Señor, estimula mi mente y mi corazón, mi voluntad a amar a Dios. Dígaselo ahí. Espíritu Santo, estimula mi mente, mi corazón, mis emociones a amar a Dios. Estimúlame, Señor Espíritu Santo, a la obediencia, a la adoración, al servicio. Dígale: Señor, ayúdame a evidenciar. Diga conmigo: ayúdame a evidenciar que tengo la llenura del Espíritu Santo, porque doy buen testimonio, porque yo estoy lleno de sabiduría, porque tengo fe, porque tengo gozo, porque tengo paz, porque tengo esperanza, porque tengo gozo, porque tengo conocimiento de Dios, porque tengo fe, pero no solamente una fe muerta, una fe que fructifica cada día, como el Señor espera que lo hagamos. Señor, sabemos que es imposible vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Levante sus manos allí, mis amados. Diga conmigo: no podremos andar como el digno de la vocación con que fui llamado. No podré vivir, diga conmigo fuerte: no podré vivir a la altura de lo que soy en Cristo. No podré ser imitador de Dios. No podré andar en amor. No podré andar en luz. No podré andar en sabiduría. Diga: Señor, algo que necesito con urgencia
en mi vida el ser lleno del Espíritu Santo. Dígale, Señor, yo abro mi vida. Dígalo con sus palabras. Señor, yo abro mi vida y mi corazón. Yo estoy dispuesto. Diga, yo anhelo conocer más al Espíritu Santo. Yo quiero que tú vengas y llenes, inundes mi corazón, inundes mi vida, inundes mi espíritu. Señor, que yo pueda, Señor amado, evidenciar frutos dignos de arrepentimiento, Señor amado, como discípulo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.